Hola amigas y amigos, soy su maestro Sergio Valle, aquí en este su canal de Docentes Digitales y como siempre hacemos revisiones a todo lo que hay respecto a los lineamientos de la UCICAM. Hoy les traigo un video prácticamente más sobre mi experiencia en la beca comisión, ¿no? Algunos maestros, algunas maestras me han preguntado ese proceso, cómo lo viví, qué es lo que hice, cómo lo tramité, qué pasó alrededor de todo ese trayecto que estuve becado y cómo concluí, ¿no? Cuáles son los aspectos que deben de tomar en cuenta cuando vayan a tomar la decisión para realizar una beca comisión de acuerdo a algún interés que tú tienes por estudiar, ya sea una especialidad, una maestría o un doctorado. Ok, vamos a iniciar entonces y les explico un poquito de mi experiencia. Corrían allá los años del 2011. Ya traía yo una inquietud en el 2010 para realizar un estudio de posgrado. Bueno, para ampliarles un poquito la descripción de cómo llegué a, a pedir una beca comisión con la Secretaría de Educación y que se me pagara por estudiar sin perder mi plaza, pues bueno, aquí van los detalles, ¿no? Yo ingresé al sistema educativo en el año 2007. En el año 2007 realicé mis contribuciones educativas en algunas escuelas. Empecé con preescolar, yo soy docente de educación física, y de ahí, de manera provisional, me mandan a otro lugar, a un nivel primaria, hasta que luego, al adquirir otras horas, pues ya me voy prácticamente con una comisión oficial, más o menos en el 2008, 2009 a la selva de Chiapas, viviendo en una comunidad. Bueno, ¿qué pasa ahí? La comunidad me ayudó a observar algunas precariedades que habían en la educación, en la escuela, entonces eso me generó una inquietud. Yo en ese momento, por ahí de los años del 2008-2010, estuve estudiando una maestría. En esa yo no pedí ningún tipo de beca comisión. La estudié por mi cuenta y es entonces cuando por ahí me comentan que existía una beca comisión, ¿no? Y que podía irme a cualquier parte, no solo de México, sino del mundo. Es entonces que empiezo a revisar algunos docentes que ya se habían ido y empiezo a platicar con ellos. Más o menos por el año 2011, después de haber revisado todo, yo tenía los deseos de irme a España, precisamente a Barcelona, para estudiar un doctorado. Yo ya había estudiado la maestría, yo quería hacer un doctorado. Sin embargo, analicé, y aquí va el primer punto que yo les otorgo a todos ustedes, que analicen los costos de las instituciones a donde tú quieres ir. Que analices el nivel de vida en la ciudad, ese es el otro punto, el nivel de vida en donde tú quieres vivir por los años, el momento que vayas a estudiar, hasta que vayas a culminar. Bueno, yo tenía los deseos de irme a Barcelona, a una universidad ahí, pero analizando los costos, los alimentos, los costos de la residencia donde me podía quedar, más los costos de la escuela, pues me di cuenta que no podía yo alcanzar, no tenía yo los suficientes ingresos para poder pues quedarme en ese lugar. Es entonces donde yo vuelvo a mirar aquí en México y empiezo a investigar qué escuelas o instituciones que tenían un plan de estudio referente a lo que yo quería estudiar. Ya decido estudiar el doctorado, un doctorado que se llama Ciencias del Desarrollo Humano de un Colegio Internacional de Educación Superior, CIES. Está en la Ciudad de México. Y bueno, ese es el plan de estudios que me mueve, Ciencias del Desarrollo Humano. Yo ya venía de una maestría sobre el desarrollo de la motricidad, entonces vi que iba en relación el desarrollo humano con el desarrollo de la motricidad. Y bueno, entonces empiezo a hacer los trámites, ¿no? Empiezo a hacer los trámites, primeramente para hacer un doctorado. En ese entonces, ahorita yo no lo he visto en estos lineamientos, voy a hacer otro video de lineamientos para beca comisión.
En ese entonces me exigían que más allá de que tuviera una carta de aceptación de la institución a donde yo quería estudiar, me pedían al menos 2 publicaciones, a 2 artículos en el que comprobara que pues, yo quería investigar y por eso quería estudiar el doctorado. Y aparte me pedían un documento donde yo describiera el por qué quería estudiar ese doctorado y cómo iba a impactar en mi carrera, en mi categoría, en educación física, ¿no? Entonces, eh, recuerdo haber publicado unos artículos en un periódico, en una revista de la capital de aquí de Tuxtla Gutiérrez y en un periódico de unas zonas altas de Chiapas, en donde hablaba yo respecto a temas relativos de educación física. Bueno, a partir de ahí llevo los artículos en copia y todo, más los motivos por el que quería estudiar el doctorado, y aparte ya tenía los años de servicio que pedían como mínimo 2 años en ese entonces, ahora piden 3. Ok, ya teniendo yo los requisitos, llego y recuerdo que en esos años mucha gente no pedía beca comisión. Yo llego y meto los papeles, me pedían una carta de aceptación de la escuela, hablo a la escuela y esa todavía te la piden ahora, hablo a la escuela de la Ciudad de México. Y con gusto ellos ya me habían entrevistado, etcétera, etcétera, y me mandaron una carta donde me aceptaban como alumno del doctorado, ¿no? Del doctorado, y me anexan el plan de estudios, que es lo que también te piden ahora, el plan de estudios para que ellos sepan cuánto tiempo va a durar la especialidad, maestría o doctorado que vayas a estudiar. Bueno, ya anexando todo eso, meto los papeles y digamos que meto los papeles por ahí de mes de mayo, ya para finalizar el ciclo escolar de ese tiempo. Y también me piden otro documento, un documento que era como un anteproyecto. Un anteproyecto que es como que, bueno, aparte de tus motivos de estudiar ese doctorado, el anteproyecto tenía que hablar sobre, bueno, de esos motivos, cuál es el tema que tienes tu interés o cuál es esa necesidad que hay para que tú lo estudies. Y, y bueno, y dependiendo de ese tema, tú vas a ir investigando todo el trayecto de tu, ya sea de tu especialidad. Entonces yo agregué un tema, ¿no? Un tema y me pedían como mínimo 15 a 20 cuartillas. Lo analizaba un comité de una dirección de posgrado de la Secretaría y se aprobaba. Ya cuando tenía la aprobación, te mandaban un documento donde aprobaban que ese anteproyecto estaba bien estructurado, etcétera, etcétera, ¿no? Fundamentado y todo. Entonces ya ese trámite de la dirección de posgrado es aparte. O sea, tú metes todos tus papeles y ya ahí es donde ellos me pedían este documento como un anteproyecto, ¿no? Para eso, ese proceso se lleva otros 30 días porque pues revisan el anteproyecto, checan si la bibliografía, que las referencias, etcétera, etcétera, y ya luego aprueban. Ya más o menos en el mes de junio, julio, en ese entonces no había procesos como ahora que las convocatorias a más tardar ya deben de estar publicadas en todas las entidades federativas en el mes de agosto, es lo que dicen los lineamientos ahora. En ese entonces tú podías acercarte a finales de ciclo o a mediados para cualquier tipo de especialidad. Bueno, pasando ese proceso, ¿qué pasó? El doctorado empezaba, recuerdo que en agosto, entonces yo me acerco en julio y me dicen, ¿sabes qué? Regresa en 15 de julio y te vamos a dar tu orden, una orden como una orden de comisión, pero es como autorización de, de la secretaría en donde, pues sí, se aceptan de que tú te puedes ir de becado, ¿no? De beca comisión. Bueno, me puse feliz y todo. Ahora un nuevo reto que tenía que afrontar, irme de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, hacia la Ciudad de México. Bueno, yo soy de Tuxtla Gutiérrez, mi escuela estaba ya en ese entonces cerca de la selva, de los lagos de Montebello, un lugar bonito, que los invito también. Y bueno, me voy feliz con un nuevo reto, ¿no?
eh, me voy hacia la Ciudad de México, busco lugar para vivir, etcétera. Y aquí va la verdadera experiencia que les quiero compartir. Todos pensarán que el primer proceso, que es el de la documentación, puede ser lo más difícil. Pero déjenme comentarles que es el proceso más fácil. Ese es el proceso más fácil que van a poder ustedes realizar. Si ustedes ven el proceso de ahora de los ICAM, claro, ya hay un presupuesto, ya hay a lo mejor puede haber una lista de espera en tu estado y a lo mejor te acepten o te rechacen. Pero bueno, si te aceptan, tienes que tomar especial cuidado en algunos puntos que te voy a decir ahorita. El primero, el lugar donde vas a vivir. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo que te da la secretaría para que te vayas? Simplemente te va a dar tu beca, tu papel donde diga, te puedes ir, aquí está, vete, ¿no? Van a preguntarme ustedes, ¿qué pasa con tu plaza? O sea, ¿no será que la vas a perder? ¿Qué pasa con tu antigüedad? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con lo otro? No pasa nada, te van a pagar. Primeramente, si te preocupas si te van a pagar tu salario como está. Si tienes algún descuento de casa, con su descuento de casa. El único cambio, así como le digo a muchos compañeros, es de que no vas a ir a una escuela a dar clases, simplemente vas a ir a una escuela a estudiar. De ahí todo es lo mismo, no va a pasar nada. Si hay un bono por el día, no sé, del maestro, por aguinaldos, no pasa nada. Se va a reflejar lo mismo. El único cambio es que tú ya no estás como docente, ahora eres un alumno, pero pagado, ¿no? Esa es la primera. Si te preocupa eso, no te preocupes, eso es lo mismo. Pero como es lo mismo, acá viene otro detalle. El punto es, ¿dónde vas a vivir? Tienes que tomar en cuenta que te vas a ir a otro lado y vas a gastar por una renta, porque de seguro, muy de seguro, este, no vas a tener un hogar ahí ya estable, ¿no? O sea, que sea tuyo. Solamente que tengas un familiar que viva ahí y te dé un espacio para que tú puedas vivir. Pero tampoco es de a gratis, o sea, no vas a comer de a gratis, o sea, necesitas ayudar, ¿no? En mi caso, en caso personal, yo no tengo familias en la Ciudad de México. Me fui, tuve unos amigos que en ese entonces estudiaban por causas de medicina, residencia, y pues ahí me alojé, ¿no? Pagando entre todos. Y bueno, yo seguí estudiando, yo empecé a estudiar, pero tienes que ver ahora el transporte, ¿no? ¿Cuánto te va a costar el transporte? ¿Cuánto te va a costar la renta? ¿Cuánto te va a costar la alimentación? Porque pues llegas y no conoces ni siquiera dónde está el mercado, qué lugares son un poquito más baratos, puedes llegar a un lugar que sea una zona alta económica y, y te tengas que desplazar un poquito más para encontrar algo más barato, o puedes encontrar una zona más peligrosa, ¿no? O más baja. Y bueno, te tienes que adaptar. Todo eso, antes de que te vayas a esa ciudad, la situación es que te recomiendo que la investigues antes de irte, que ya estés seguro en dónde te vas a ir a quedar. Puede ser que antes de que ya tengas el proceso de la beca, vayas a la ciudad y revises en dónde te vas a quedar a vivir. Apartas ese espacio, ves qué tiendas hay, te regresas, empiezas a investigar las tiendas, etcétera, para que tú puedas ahorrar un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí te va la segunda recomendación que tienes que tomar en cuenta. La escuela. Te recomiendo, te recomiendo que te vayas a una universidad pública, una universidad ya sea autónoma, por ejemplo, en mi caso podría haber sido la UNAM, podría haber sido otro, o la UAP, u otra universidad que tuviera relación o afín a lo que yo estaba haciendo. Bueno, yo en ese punto decidí irme a una escuela privada, muy buena la verdad, la recomiendo, pues educación física traía aspectos de psicomotricidad, etcétera. Y bueno, pero aquí va el punto. Tienes que pagar la colegiatura privada. La secretaría no te va a pagar
no te va a pagar un extra para que pagues tu escuela, no te va a pagar un extra para que vivas bien, cómodo y que pagues tu renta, o un bono para que te alimentes bien. No te va a dar nada de eso, simplemente te va a dar tu salario con sus bonos que deben de caer en el año, ¿no? Entonces tú con eso tienes que buscar pues que no te vaya a afectar económicamente. Así que yo te recomiendo como tal que busques en una escuela eh, pues del gobierno, del estado o autónoma, y que su plan de estudios sea, bueno, no por ser público, eh, es malo a comparación de, eso ya lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Autónoma de México es enorme y tiene una calidad impresionante en varias carreras, ¿no? En varias especialidades. Yo recuerdo que no pude entrar ahí debido a que el proceso de su admisión era después y ya no había concordancia con la beca que yo seguía. Entonces, bueno, ese es el otro punto que tienes que revisar. Ahora, en el aspecto de la economía, créanme que en mi caso, en mi experiencia, pagar renta, buscar dónde comer, eh, pagar una escuela privada, fue un golpe económico muy fuerte. Y recuerdo que el primer semestre sí lo sentí muy pesado económicamente. Tenía yo todo el tiempo del mundo para estudiar, pero tenía el pensamiento en la economía, ¿no? O sea, no estaba yo tranquilo. En ese entonces yo no estaba casado, estaba soltero. Y entonces les estoy explicando ahorita que fue muy difícil económicamente hablando. ¿Qué hice yo? Busqué algunas cositas temporales, por ejemplo, me iba a las plazas de las tecnologías y me encargaban algunos maestros que tenían negocios de electrónica, que proyectores y cosas ahí, yo sacaba comisiones, USBs, me movía yo el fin de semana que ya estaba más libre a comprar cositas de México y mandarlas en paquetería y que me dieran un dinero extra, ¿no? O hay veces que algún docente me invitaba, oye, hay un campamento tal, acompáñame, o hay una escalada en tal lado y acompáñame, y yo ahí sacaba un extra, ¿no? Y con eso, ahí la llevaba. ¿Qué hice yo después? Otra recomendación que te voy a dar aquí es que si te vas a una escuela particular porque te agrada ese plan de estudios, te mueve oferta, su oferta académica, eh, lo puedes hacer, pero yo te recomiendo que busques que te den una beca, más allá de que la Secretaría te dé una beca, que te dé una beca económica en sus planes de pago. Eso te sugiero que lo hagas desde el principio. Por lo regular, las escuelas particulares te van a decir, bueno, el primer semestre no te puedo dar beca, pero si vas bien, en el segundo semestre yo te, yo te puedo apoyar, ¿no? Porque tú vienes de otro estado y saben lo complicado que la estás pasando, ¿no? Y que la vas a pasar. Entonces yo en esta escuela, por ejemplo, pues sí fui aceptado con una beca a partir del segundo semestre, que era, si no mal recuerdo, el 35%, ya era algo que me ayudaba a respirar. Pero imagínense, la colegiatura era de 7,000 pesos, era un doctorado, 7,500, no recuerdo bien, pero aún así estaba pesado el pago, prácticamente se me iba una quincena en colegiatura, ahora tener que recaudar otros 2,000 o 3,000 pesos por un cuarto, pues lo poquito que me quedaba era para comer o para desplazarme. O sea, no hay lujos. Y bueno, vamos a otra cosa que también me preguntan en este caso y que es importante comentarles. La Secretaría, cuando tú firmas una beca comisión, firmas una carta de compromiso que si ustedes lo ven, si ustedes lo leen bien, y lo vamos a leer en ese canal los lineamientos y se los voy a explicar, dice que, o sea, en el momento que tú ya tienes tu beca comisión, ya te puedes ir, en el, digamos, que tú haces tu papeleo hoy, puede ser que
si ya está la convocatoria ahorita y lanzas su papel, mandas el lunes, es el papel, y ya el proceso ya va a terminar y lo revisan, el próximo mes ya podrías ya tener tu beca comisión, ya te deberías de ir. Así de rápido, es muy rápido. Entonces, hay una carta de compromiso que a veces eso te da, es un compromiso fuerte que te pesa, ¿eh? O sea, pesa. Si tú eres estudiado, o sea, sabes lo que vas a hacer, no te debe de dar miedo, pero te da un peso. Te voy a explicar por qué. La carta de compromiso te dice que si tú no cumples con la beca, con el estudio, con el programa completo, tienes que regresar inmediatamente. Digamos que no hayas asistido o hayas reprobado. Con que hayas reprobado, inmediatamente, el día que recibiste esa boleta, te tienes que regresar. Y de seguro, ahí dice que tendrías que regresar todo ese recurso que te asignó la secretaría, porque por mandarte a ti, ellos ya llevaron a un interino a tu escuela. Entonces dice, tendrías que regresar todo ese recurso que te asignaron, completo e íntegro, ¿no? Entonces, a veces me acuerdo que estaba en el doctorado y pasaban la vida normal, investigando ahí, haciendo mis tareas, etcétera, pero de repente me llegaba el pensamiento, ay, no, ya, estoy cansado, y ¿qué pasaría si, no? Te llegan de repente unos pensamientos ahí, y después decían, no, imagínate, voy a regresar todo, ¿no? Con riesgo y no sé. ¿No? Entonces, ese era motivo otra vez, no, hay que echarle muchas ganas, porque sí hay procesos que a veces emocionales que van así, ¿no? Estás en otro lugar, lejos de tu familia. Y bueno, ese es un punto que tú debes de tomar en cuenta. Si te vas a comprometer, como les digo a algunas maestras o maestros que me preguntan, háganlo porque tú tienes una necesidad educativa. No lo hagan por una necesidad de tener un papel. ¿Por qué? Se te va a hacer muy pesado, eh, vas a estar lejos de todos. Y el otro punto es que tiendes a tener algún problema, en dado caso no lo termines, tienes que regresar todo el recurso que te asignaron. Y más allá de eso, en este lineamiento que he leído en este año, pues ya no te van a dar nunca jamás una beca comisión, quedas vetado ya para siempre. Y el otro punto que debes de tomar en cuenta, que aquí va, es que tienes que entregar el título de grado de la especialidad, maestría o doctorado que vas a estudiar. ¿Qué pasó en mi caso? Yo termino el doctorado y, y bueno, me voy a adelantar un poquito y no tenía yo completa la tesis todavía. Y en la carta de compromiso te dice que tienes que terminar con prácticamente todo, hasta con el título realizado. Aquí va mi otra recomendación. ¿Qué hice yo? Pedí una prórroga. Hay otra parte que se llama prórroga. ¿Cuándo son las prórrogas de beca? De beca comisión. Las prórrogas de beca comisión son cada 6 meses, más o menos. ¿Por qué? Porque las maestrías o los doctorados o las especialidades tienen una duración más o menos de 6 meses y en esos 6 meses, digamos que si son por bimestres, etcétera, o si es trimestres en el segundo trimestre, ahí tienes que llegar a la secretaría porque ellos se van a dar una beca comisión con un lapso de tiempo no mayor de 6 meses. Entonces, antes de que se te cumplan los 6 meses, tienes que llevar tu papel donde aprobaste las materias de la maestría, especialidad o doctorado que estudias, que aprobaste y lo tienes que entregar unos días antes de que se venzan esos 6 meses. Si tú no llegas antes de que se venza, ya no te renuevan y ya te metes en un problemón ahí con la comisión. Entonces tienes que llegar antes, hablar con la escuela antes de tiempo, si ellos no tienen todavía tus calificaciones, una constancia
con las calificaciones previas o que van a estar en tal fecha, pero que ya tienes tú algunas evaluaciones, y con eso llegas a la secretaría y pides tu prórroga de beca. Esa prórroga se va actualizando cada 6 meses, hasta que cumples el año, los 2 o los 3 años que sea tu carrera o especialidad. Entonces, cuando tú terminas, en ese entonces, aquí no lo veo explícito, cuando tú terminas la maestría o el doctorado, hay otra fase que es la de tu título, ¿no? Donde tú haces tu defensa de tu tesis, etcétera. Y ahí terminas el doctorado. Entonces ahí me acuerdo que pedí una prórroga para terminar mi tesis, ¿no? Entonces pido esa prórroga, me aceptan y yo trabajo la tesis. Creo que en los lineamientos de ahora te dan hasta 18 meses. Fíjense que a mí me pasó un caso. Yo no lo terminé en 18 meses, lo terminé más, me tardaba más de 3 años. Y se lo digo aquí porque a mí me llevó bastante tiempo terminarlo. No fue fácil, era el doctorado. Siento que a veces es corto el tiempo que te dan. Digamos, en España creo que te dan hasta máximo 5 años. Y, y a mí me costó porque tuve un detalle en la escuela. En la escuela cambiaron el plan de estudios y el nuevo plan se me complicó, cambié muchas cosas que yo estaba investigando y se me alargó el proceso. Entonces yo pido la prórroga y todo y no cumplo con ese espacio. O sea, hay revisiones, no puedes ir encarrerado, pues todo lleva su tiempo, ¿no? Entonces pido la prórroga para hacer eso y luego termino la prórroga y me regreso inmediatamente a mi centro de trabajo. Te tienes que regresar inmediatamente, llegar a tu departamento y decir que vas a regresar a tu centro de trabajo. Ellos te van a hacer un oficio de reincorporación a tu centro de trabajo. Ahora, ¿qué quiere decir? Simplemente que cambias de función. Mi recomendación está que cada 6 meses ellos se van a hacer un formato único, no sé cómo le llamarán en otros estados, una hoja donde viene explícito que cuál es su función. Entonces ahí va a decir función, beca, comisión. Eso va a decir tu función el periodo que no estés frente al grupo. Cuando tú termines y pidas tu reincorporación al centro de trabajo, vas a ir por esa hoja para ver si ya cambió el estatus. Y sí, efectivamente cambia y ya dice docente frente al grupo, ¿no? Esa es mi recomendación, que estés atentos a los documentos que existen en tu departamento para que tú tengas todo bajo control y no haya problemas que porque la antigüedad, que la función u otra cosa. Ahí ya vas a tener control de todo, ¿no? Entonces, bueno, ya para culminar, mi experiencia, si fue buena, fue mala, te puedo decir que de todo un poco. Muchas cosas buenas, muchas cosas malas, muchas experiencias muy buenas. Estar en otra ciudad te abre la mente. Y en relación a las investigaciones, conoces mucha gente. Si tienes una necesidad muy fuerte porque tienes una investigación, fue agradable, ¿no? En mi caso, aprendí muchas habilidades que actualmente utilizo, ¿no? Y bueno, ¿qué más les quiero comentar? Y les voy a dejar un tip ya para culminar este video sobre mi experiencia con beca comisión. Este tip es para todas y todos. Antes de que se vayan, se los comento. Ya ven que la secretaría te pide, bueno, un compromiso, una hoja de compromiso, pero una descripción del por qué quieres estudiar esa carrera. Creo que ese documento es clave para que cumplas con los tiempos. Y a mí me pasó que yo puse una descripción del por qué quería estudiar ese doctorado. Y yo tenía la idea de estudiar a los niños que tenían alguna situación complicada desde su niñez y que no se podían integrar directamente en mi clase de educación física. Pero estando ahí cambió mi panorama y me dediqué más a aspectos de cómo integrar a los niños que sufren algún rechazo por sus iguales, cómo integrarlos por medios de un
programa de cooperación por medio también de un aprendizaje cooperativo, porque de aquí les digo, juegos cooperativos y aprendizaje cooperativo parece que van en la misma, pero son cosas diferentes. Entonces, más o menos de eso trata mi tesis, pero ¿a qué voy? A que cuando yo hice ese documento del por qué quería estudiar ese doctorado, si yo hubiera estado seguro de que ese era el tema, en el momento de haber ingresado al doctorado, hubiera estado de lleno realizando ya las investigaciones sobre eso. Y creo que a lo mejor no hubiera terminado, digamos que no hubiera terminado la tesis a los 3 años del doctorado, pero sí a lo mejor a los 3 años y medio. Y hubiera cumplido con tiempo, en tiempo y forma ya el título y el grado, etcétera. Entonces mi recomendación o mi tip es que estés segura o seguro de qué necesidad educativa quieres estudiar o investigar. Porque sobre eso te vas a ir y cuando estudies tu maestría no pierdas el dedo del renglón y te va a ir bien. ¿Por qué? Porque la Secretaría te paga solo para estudiar. O sea, vas a estar en el día, en la escuela o en la tarde y lo demás tienes que pues, investigar y te va a ir bien si lo haces así. Y vas a llegar en tiempo y forma, vas a regresar con tu título y todo y la verdad con muchas habilidades de investigación, la verdad que sí, ¿no? En mi caso hubo detalles ahí, cambié de tema, luego que ya no sabía si ahora el otro. Entonces ese proceso te lleva a retardarte, ¿no? Ahora, también estudié el doctorado los fines de semana. En estos nuevos lineamientos sí les comento que te dicen que debe ser como que escolarizado, ya no tanto fines de semana o semipresencial. Quieren que sea presencial y escolarizado. Hay un punto por ahí, letras chiquitas, que te dice que sí podrías hacerlo fines de semana, pero comprobando que toda la semana necesitas dedicarle el 100% al estudio de tu investigación. Tendrías que fundamentarlo bien de que sí vas a estar muy ocupada o ocupado con esa investigación. Y ahí sí te aceptarían estudiar solo fines de semana o entre semana. Ese sería el consejo que les doy. Espero que no se me haya pasado otra cosa, pero de todos modos voy a hacer otro video hablando de los lineamientos para cositas que se me hayan escapado, pues yo se los puedo explicar. Y bueno, esa es mi experiencia como beca comisión. Una gran experiencia, la verdad. Conocí bastante gente, conocí muchas maneras de trabajar, la verdad muy agradables, pero se necesita tiempo, espacio, también la economía. Y bueno, que se los recomiendo a todos, ¿no? Vivir una experiencia así. Es mi nombre, Sergio Ovalle, soy un docente de educación física de acá de Chiapas y bueno, te he explicado mi experiencia con Beca Comisión. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa, pues me pueden mandar un mensaje y con gusto ahí lo vamos a contestar. Cuídense mucho y nos vemos en los lineamientos ya de Beca Comisión en el siguiente video. Bye bye.